habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y araña es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Serán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga, tocará tu morada. Sobre el león, el áspid pisarás, volarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del
alabanza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, Mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Contacto teológico, apasionados por la verdad. Nuestra pasión es la palabra y Cristo es el centro. Estamos estudiando un plan integral de toda la Biblia, buscando a Cristo en los 66 libros. Y ya nos encontramos en el libro de los Hechos, un libro escrito por el médico Lucas. Cristo en Hechos es el Señor resucitado y la iglesia naciente. En el capítulo 1, amados hermanos y hermanas, en el versículo 8 dice: pero recibiréis poder, dinamos en el griego, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recordemos, Cristo ascendió, Cristo gobierna y envía el Espíritu Santo, hablando de la tercera persona de la Trinidad. Un solo Dios, una sola naturaleza, una sola esencia, en tres personas. Dios el Padre, pronombre personal masculino. Dios el Hijo, pronombre personal masculino. Dios el Espíritu Santo, pronombre personal masculino. Un solo Dios en tres personas. Las tres personas son individuales, pero no son independientes. Cuidado con esas falsas teologías de que enseñan el triteísmo, tres dioses. No son tres dioses, un solo Dios. Y Dios se revela en su palabra como un Dios masculino. Cuidemos la palabra y cuidado con las sectas, esta secta infernal llamada Dios Madre. El libro de los Hechos, damas y caballeros, capítulo 2, versículo 36. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús Dios le ha hecho Señor y Cristo. Acá vemos cristología, neumatología y escatología en Hechos. En el libro de Hechos de los Apóstoles, escrito por el médico Lucas. Tomo 1, el Evangelio de Lucas. Tomo 2, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y vemos tres materias académicas: cristología, neumatología y escatología. Cristo es exaltado, cristología. El Espíritu es derramado, neumatología. Esperanza futuro del reino, como dice Hechos, capítulo 1, versículo 6. Eso es escatología. Ahora, vamos ahora a ver, mira qué precioso, vamos a ver ahora a Cristo en el libro de los Romanos. Vamos a ingresar. Cuando hablamos del libro de los Romanos, estamos hablando del apóstol Pablo. Hablamos de doctrinas de la justificación, de la soberanía y del señorío absoluto. Mira qué interesante. El señorío absoluto de Dios. El autor de la carta a la iglesia de Roma
es el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, que él es el haiógrafo sagrado que el Espíritu Santo utilizó para escribir las 13 cartas paulinas, escritas alrededor del año 57 después de Cristo, desde la ciudad de Corintio. El tema central es la justicia de Dios revelada. El tema central es el segundo Adán. El tema central es el Señor soberano que justifica al pecador por la fe. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo, dice el apóstol Pablo, del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24. Por cuanto todos hemos pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 27. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para todos los que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Hermanos, la palabra justicia que Pablo utiliza en la epístola a los romanos es la palabra dikaiosine, que significa rectitud legal declarada. La palabra gracia, charis, es el favor inmerecido. Y la palabra redención del griego litrosis significa liberación por precio pagado. Y la palabra Kyrios en griego, Señor, es un título que le pertenece solamente a Jehová. Vamos paso a paso. Romanos capítulo 1, versículo 17. La justicia, primeramente, quiero decir que no es un mérito humano, sino es una imputación divina, amada iglesia. Vamos a leer el versículo 17 del capítulo 1. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Acá vemos, nuevamente lo digo, que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. No es un mérito humano. En Romanos capítulo 3, hay ese capítulo extraordinario sobre la amartología, la doctrina del pecado, y la soteriología, la doctrina de la salvación. Ahí vemos la universalidad del pecado, la justificación por gracia y Cristo como propiciación. En Romanos capítulo 5 vemos a Cristo como el segundo Adán. El primer Adán pecó. Claro, ese Adán era un hombre creado, pero el segundo Adán es Dios revestido de humanidad.
imposible que pecare. Romanos 8, vemos seguridad eterna en Cristo. Todos los que estamos en Cristo estamos seguros. ¿Qué significa estar en Cristo? Significa nacer de nuevo. Cuando uno nace de nuevo, entonces empieza ¿qué? Empieza ese desarrollo progresivo de la regeneración, del nuevo nacimiento, el crecimiento en la carrera de la fe. En ese nuevo nacimiento comienza la regeneración, el proceso de la transformación y de la santidad. La ley, mira, y jurisdicción. La ley, hermanos, condena. Y Cristo cumple la ley. El creyente hoy en día se encuentra bajo la ley de Cristo, no bajo condenación, no bajo la ley del Antiguo Testamento, sino bajo la ley de Cristo, la ley del amor, la ley de la libertad, no libertinaje. No estoy hablando del modernismo, no estoy hablando de liberalismo, no. Cristo tiene jurisdicción absoluta sobre la salvación y sobre la condenación. En el libro de Romanos vemos cristología, vemos al sustituto penal, al Señor soberano, al segundo Adán y al único Salvador, el Salvador exclusivo que es Jesús. Vemos la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la neumatología. En Romanos 8 vemos al Espíritu que da vida, al Espíritu Santo que intercede y al Espíritu Santo que asegura la adopción. Estamos viendo la Trinidad. Es imposible negar la Trinidad. El libro de Romanos nos habla de la soberanía de Dios. Nos habla de la cristología y de la neumatología. Nos habla de Cristo y de la doctrina del Espíritu Santo. Eso es Trinidad revelada en la Escritura Sagrada. Pero también el libro de los Romanos nos habla de escatología pretribulacionista. Aquellos que niegan, hermanos, que niegan al pueblo de Israel. Romanos 11 revela una restauración futura para Israel. Una cosa es el pueblo de Israel, un pueblo nacido en el Antiguo Testamento, en el Génesis 12, a través de un hombre llamado de Caldeos de Ur, Abraham. De ahí nace la historia del pueblo del Medio Oriente llamado Israel. Y la iglesia de Cristo nace a través de la sangre del Mesías. Israel, la iglesia de Cristo. Promesas terrenales para Israel, promesas celestiales para la iglesia. Por favor, lea Romanos 11. Y ahí está la escatología pretribulacionista. Israel va a ser tratado por Dios en la semana 70 de la profecía de Daniel. Hay una distinción entre Israel y la iglesia. Hay un endurecimiento parcial hasta la plenitud de los gentiles, por favor. Hay sectas, como la secta de los testigos de Jehová. Yo quiero decirles algo, señores sectarios. La palabra griega Kyrios es un título divino para Jesús. No es el título que se usa para hombre, como decir un título de respeto para un hombre, un varón. Cuando uno dice Señor Juan José, ese es un título de respeto para un hombre. Pero el título divino
Kyrios en griego es ¿para qué? Solamente es para Jesús como un título divino. Es lo mismo que pasa en el Antiguo Testamento, por favor. Cuando se dice Adonai, es un título de Señor soberano para Dios. Pero cuando Eva le decía a su marido, a su esposo, Abraham, Señor, le decía Adón, un título de respeto para un hombre. Los adventistas, por favor, la justificación es por fe, no por guardar el sábado, ni por la ley ceremonial, por favor. Usted no va a ser justificado porque es sabatista. Los mormones, los de la corbatita azul, no hay exaltación progresiva humana, por favor. Ustedes que dicen que nosotros somos dioses, no somos dioses, somos gente creada por un solo Dios. Los mormones enseñan una herejía diabólica. La salvación, señores mormones, es por gracia soberana. El catolicismo romano, por favor, señores líderes del catolicismo, el libro de los Romanos nos enseña que la justificación es por la fe en Cristo, no por obras, no por sacramentos, por favor, no por liturgias, ni rosarios, ni padres nuestros. Los Jesús solo. Escúcheme, por favor. El libro de Romanos distingue claramente a las tres personas de la Trinidad. Distingue al Padre, distingue al Hijo y distingue al Espíritu Santo. Es un solo Dios en tres personas. Esto no es modalismo. Esto es Trinidad. Y los falsos apóstoles modernos que engañan. El evangelio ya fue entregado. Quien predique otro evangelio, sea maldito, sea anatema. Pablo dice en Romanos, un solo evangelio. Y el libro de Romanos, por favor, es un libro poderosísimo en la salvación. Todo aquel que predique otro evangelio que no sea la temática de la cruz, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, sea maldito, sea anatema. Te llames apóstol, te llames profeta, te llames pastora. El evangelio es uno y no es el evangelio de la prosperidad. Es el evangelio de la muerte, la sepultura y de la resurrección. Ese es el evangelio del perdón de pecados que debe de predicar la iglesia. Si usted predica el evangelio del modernismo, del liberalismo, como lo hacen las iglesias, estás condenado al infierno si no te arrepientes y activas la sangre del Cordero en perdón de pecados, en justificación y en santificación en tu vida. ¿Cuál es la aplicación pastoral para la iglesia? Hay que predicar la gracia, la soberanía de Dios, defender la doctrina de la justificación. La iglesia debe de predicar y de vivir bajo el señorío de Cristo. Amados hermanos y damas y caballeros, la epístola de Pablo a la iglesia de Roma nos muestra el corazón del evangelio. Si no existiera ningún libro en el Nuevo Testamento y solamente existiera el libro de Romanos, es suficiente para conocer la salvación. El hombre está muerto en pecado, por favor, pero Cristo murió en el lugar del hombre. La justicia que el hombre jamás podría producir le es imputada por fe. Cristo es el Señor absoluto. Fuera de Cristo solo hay condenación. La religión te lleva al infierno.
Las estatuas te llevan al infierno. El rosario te lleva al infierno. Solamente en Cristo Jesús. Fuera de Cristo hay condenación. Cristo te salva a una vida eterna. Él es el camino, Él es la verdad. Él es la vida. En Cristo, damas y caballeros, hay seguridad eterna. Y eso es lo que quiero decirte, que Cristo es suficiente. Cristo es suficiente en nuestras vidas. No necesitamos más. Cristo es suficiente. Usted no necesita apóstoles, necesita a Cristo y su palabra viva. Usted no necesita profetas, necesita a Cristo y su palabra viva. Cristo lo llena todo. Y cuando usted tiene a Cristo, usted tiene la gracia de salvación y usted tiene una gracia especial en medio de los tiempos difíciles que vives. Esos tiempos difíciles que vives, amado hermano, Cristo te da la fuerza para soportarlo. Es por eso que sigues viviendo. Es por eso que tienes gozo de salvación. Es por eso que en medio de las pruebas caminas recto, caminas en santidad, caminas en obediencia. Porque Cristo es suficiente. Qué placer tan grande poder enviar este directo y poder saludarte desde Ambato, Ecuador. Poder saludar a los hermanos de diferentes naciones que nos ven en directo y en diferido. Saludar a nuestros pastores Luis y Violeta de Quesada, a David Quesada, nuestro hermano precioso ahí en Costa Rica, a nuestros colaboradores ministeriales allá en Cuba, Vladimir, María Rosa, a nuestros colaboradores de Buenos Aires, aquí en el Ecuador. Seguimos ministrando el Evangelio, cuya temática es el perdón de los pecados. La cruz, no se olviden, no hay otro evangelio, el Evangelio de Cristo, y no me avergüenzo de predicarlo. Shalom Alejem. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejarán, con todo Jehová me recogerá.